Señores alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. En este momento quiero yo presentarles una etapa muy fundamental dentro de la conservación y restauración. ¿Cuál es la limpieza de los estratos de suciedad de una pintura? Todo lo acumulado a través de los tiempos es necesario realizar primeramente un test o un examen de solubilidad utilizando algún hisopo, digamos, muy fino para poder juntar y recolectar, digamos, el algodón que se tiene con la suciedad. En primer lugar, tenemos que considerar que lo primero que tienen que realizar ustedes es cuidar vuestra seguridad, ante todo. Por ejemplo, es necesario contar con unos barbijos. En este caso, ya en esta época ya estamos utilizando barbijo doble. Luego, unos guantes quirúrgicos y también un lente panorámico para poder de todas maneras protegernos de la vista, porque al momento de realizar, digamos, alguna limpieza, digamos, con el bisturí, puede saltar el elemento extraño o la suciedad, digamos, Entonces, en todas esas cosas, ustedes o el restaurador tienen que tomar en cuenta la seguridad ante todo. Luego, quiero presentarles, en primer lugar, para realizar el primer test de solubilidad, tienen que prepararse unos frasquitos, empezando por el agua destilada. Luego tenemos la trementina más el alcohol. Luego tenemos la trementina más alcohol de 70%, más dos gotas de acetona. También aquí hay otra combinación de trementina más el alcohol, más 2 gotas de acetona que ya dijimos en el frasco anterior, y a eso le agregamos el amoníaco, una gota de amoníaco para poder darle un poquito más de fuerza, digamos, al disolvente, en caso de que la pintura o la suciedad, la capa pictórica de la pintura se resista, digamos, al momento de realizar la limpieza. Luego tenemos acá las 3 A's: agua destilada 70%, alcohol 70 grados al 25%, acetona al 5%, que sumados dan 100%. También tenemos acá otras 3 A's, que es agua destilada 70%, alcohol 25% y amoníaco 5%. Y así sucesivamente, este examen o test de solubilidad se empieza, digamos, por los disolventes que no hacen mucho daño a la pintura, por los disolventes más suaves. Es así que tengo acá agua destilada. También puedo tener en un frasco, digamos, agua hervida. Entonces es necesario realizar ese tipo de pruebas previa ubicación, previo mapeo, digamos, en una hoja aparte a través de una fotografía, o también se puede hacer un dibujo, un croquis, donde se tenga que ubicar todos estos elementos por los cuales se tiene que hacer este test de solubilidad. Eso es muy importante. Luego empezamos con un hisopo así bastante fino para poder ubicar, ¿no?, en distintos sitios, solamente el punteado nada más, en la encarnación, en la vestimenta, digamos, del personaje, en el fondo, etcétera, etcétera. Son 4 o 5 puntos, por ejemplo, de agua destilada que se tiene que hacer la prueba respectiva. Luego, una vez que se realiza, se determina y se tiene el resultado con qué disolvente se debe limpiar, entonces ya podemos utilizar algunos frascos un poco más grandes, ¿no?, para poder, digamos, combinar el disolvente hecha, digamos, en las pruebas o en el test de solubilidad.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos, es importante realizar una pequeña probeta, ¿no? Para hacer el cálculo de las partes de trementina, alcohol o algún otro elemento que se tenga que colocar. Entonces, eso es muy fácil de realizar. En otro frasco tenemos que tener una acetona, un poco de acetona, ¿no? Acá tenemos también amoníaco puro para realizar determinadas mezclas, y por último la trementina, que es un disolvente que sirve para neutralizar toda la limpieza que se tenga que realizar. Es necesario contar con un embudo pequeño, ¿no? Y por supuesto tenemos acá el algodón. También es fundamental tener una pinza a la mano, luego tener una escobilla ya usada dental para algunos procesos, digamos, de limpieza que se tenga que hacer al seco. Es necesario un lápiz y por supuesto un cuadernillo o unas hojas para poder ir anotando las cosas que se tengan que hacer. Acá tengo dos tipos uno es tiza, el otro es un lápiz blanco para poder realizar, digamos, las ventanas, en algunos casos para enseñar, digamos, al momento de realizar la limpieza. Eso es muy importante, ¿no? Las cosas que se tenga que hacer. Pero esta ventana no es un examen de solubilidad, simplemente cuando ya corresponda o se tenga que hacer la limpieza general en base a un determinado disolvente, por ejemplo la trementina y el alcohol, digamos, son ventanas solamente de documentación para ver la diferencia de lo limpiado con el resto de la suciedad que queda. Esas ventanas yo recomiendo, se puede hacer únicamente 2 o 3 ventanas de documentación nada más. No es una prueba de solubilidad, porque esas ventanas, como más adelante lo vamos a ver, esas ventanas tienen cierta desventaja cuando se realiza la limpieza, que lo vamos a ver en este momento. Bien, y una vez hecho ya las pruebas y las torundas, digamos, de algodón, esto se colecciona para acompañar en el cuadro de test de solubilidad. Solamente así, comparativamente, con esta finura nada más se realiza el punto de prueba, el punto de solubilidad que se tenga que realizar. Ya estos hisopos ya funcionan, que son un poco más gruesas, ya funcionan para realizar la limpieza general de los estratos de suciedad. Por ejemplo, si hemos determinado trabajar, digamos, con la trementina más el alcohol, entonces empezamos a realizar, digamos, la limpieza por las zonas de menor riesgo. Por ejemplo, acá las zonas de menor riesgo son los fondos que son prácticamente una sola tonalidad, y así sucesivamente se termina con todo el fondo, y después pasamos a algún otro elemento también de una sola tonalidad, que sería este detente o banderola que lleva el santo. Posteriormente ver algunos otros detalles que tampoco no tienen mucho riesgo. En cambio, sí, en cierta vestimenta y en ciertos detalles, o entrando a la encarnación, sí tenemos el problema de mucho riesgo, puesto que en la encarnación nos podemos llevar el color, digamos, en este caso con el disolvente que se determina. Y por último, ya se termina con estos detalles. ¿Y la metodología para realizar esta limpieza? Es empezando por el fondo. Si el fondo tiene unas nubes o unos cerros, se tiene que ir dibujando los cerros y las nubes, por ejemplo, ¿no? Y si llegamos, digamos, a estos detalles, se tiene que también ir jugando con las luces y las medias tintas y las sombras que tuviera el elemento. Y así sucesivamente se debe de dibujar
dibujar el sentido de las formas. Y por último, digamos, acá en estos detalles, igual en estas sombras se tiene que dibujar un poco. O sea, no es recomendable pasar el hisopo así en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos realizando una limpieza sin tomar en cuenta, digamos, las luces, las medias tintas y las sombras. Ahora, cuando se llega, digamos, al sistema de la encarnación, que sería lo último, la última etapa que se tenga que realizar en cuanto a limpieza, entonces también tenemos que jugar con las luces, con las sombras, la anatomía prácticamente del elemento, la anatomía del personaje, tanto en los dedos, en el rostro y algunos otros detalles. O sea, no es recomendable, como les decía, hacer un barrido con el hisopo, digamos así, en forma general, sino que se tiene que ir dibujando con el hisopo y los detalles por los cuales tuviera. El inicio, digamos, de esta limpieza es desde el fondo, con sitios de menor riesgo, es con la finalidad también de que el restaurador tenga que familiarizarse con los instrumentos de trabajo que uno tiene, el químico que uno utiliza, ¿no? Entonces tiene que ir familiarizándose con eso para terminar al final, digamos, en el rostro con cierta destreza, entrenamiento dentro de eso. Esa finalidad también tiene. Por otro lado, no se olviden de que es necesario tener, digamos, trementina pura. También es necesario tener agua destilada, ¿no? Agua destilada, porque la trementina sirve para neutralizar el elemento o el disolvente químico que se está realizando. Una vez que se logra limpiar, se va limpiando, inmediatamente se va neutralizando con la trementina o bien con el agua destilada. Se va neutralizando ese disolvente químico para que no pueda ingresar a los demás sustratos de la pintura. Es importante tener la trementina y el agua destilada exclusivamente para neutralizar el disolvente. Otro detalle también, el cual quiero indicarles, el restaurador tiene que tener un depósito de agua para que el hisopo, una vez hecho la limpieza, ¿no?, en determinado sector, se tenga que botar, digamos, al depósito de agua, porque si uno lo deja, digamos, suelto acá, uno está inhalando, sigue, digamos, inhalando el disolvente. Entonces no conviene tenerlo allí, digamos, en la mesa de trabajo, sino botar el hisopo al agua que se tenga que hacer. Entonces, a grandes rasgos, mis queridos alumnos, esta es una etapa muy, como ya dije, es un proceso muy importante dentro de la conservación, donde el restaurador ya entra, digamos, en contacto con determinados disolventes químicos. Si se quiere decir, ya es una etapa casi científica dentro de este proceso, puesto que también es necesario que el profesional restaurador tenga que consultar con los demás profesionales, como son los químicos, por ejemplo, para poder determinar el disolvente o en base a las pruebas que se ha hecho. Entonces, como nuestra profesión es multidisciplinaria, siempre es bueno tomar en cuenta esas cosas, porque no todos somos, pues, especialistas de la física, de la química, etc. Entonces esa es mi recomendación, por los cuales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Les agradezco bastante vuestra paciencia, vuestra atención. Espero que les sirva, digamos, esta pequeña presentación que hago. Muchísimas gracias, señores alumnos.